Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy se ha titulado ¿Por qué tenemos tendencia a lo malo? Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, el diablo es tan real, existe verdaderamente como Dios y nosotros mismos. Y así como Dios gobierna el universo en lo visible y en lo invisible, incluyendo al diablo y a los demonios, el diablo gobierna al mundo. La pregunta es, ¿o nos gobierna Dios o nos gobierna el diablo? Es tu decisión. Dios nos ha dado a cada uno un libre albedrío. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. No deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Escucha con atención lo que nos habla aquí el Señor en boca del apóstol Pablo. Dice aquí que no demos lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿de qué manera le damos lugar al diablo? Pues pecando. Y una de esas tantas maneras es precisamente la ira. La manera de tomar venganza por nosotros mismos, de hacernos una propia justicia. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 6. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vuelve y nos habla Dios a través de la boca del apóstol Pablo. Y dice aquí en la primera carta a Timoteo, dice, no sea que envaneciéndose, o sea, en su propia estima, en su orgullo, en su jactancia, caiga en la condenación del diablo. Mira, porque debes de saber que el pecado es un descrédito. Mira, y caer en el pecado pues es precisamente caer en la condenación del diablo. El pecado desacredita totalmente tu vida. Nunca lo olvides. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos sigue hablando Dios a través del apóstol Pablo. Y aquí dice que como ellos, las personas que precisamente no quieren saber nada de Dios, no cuentan con Dios para nada, Dios no les importa, no quieren oír nada de Él. Entonces dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no dieron por bueno el mandamiento y el consejo de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada, quiere decir a un espíritu malo, para hacer cosas que no convienen, para hacer cosas que ocasionan daño y son perjudiciales tanto para el que las hace como a las personas que están al lado de él. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 25, verso 28. El hombre,
cuyo espíritu no tiene rienda, es como ciudad derribada y sin muro. Mira, una mente, primeramente, aquí nos habla Dios a través del rey Salomón. Y una mente reprobada, como nos decía el pasaje anterior, es un espíritu sin control, un espíritu descontrolado, que precisamente ahí es donde muchas veces en las situaciones las personas no saben qué hacer y hacen lo que primero se les ocurre, lo primero que se les viene a la mente. Entonces el rey Salomón dice, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene el gobierno y la dirección de Dios, es como ciudad derribada y sin muro. Es un hombre que le afrenta a los demás, los deshonra, que obra gran mal, violencia y destrucción. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versos 22 y 11. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El necio da rienda suelta a toda su ira. Mira, nos sigue hablando Dios a través de la boca del rey Salomón. Dice el hombre iracundo. ¿Por qué hablamos estamos hablando de la ira? Porque en el primer pasaje de Efesios 4, pues ese fue el pecado que le dio lugar al diablo. Entonces mira, ¿cómo actúa la ira en los hombres? Dice, el hombre iracundo levanta contiendas. Es una persona que le gusta discutir por todo. Y el furioso muchas veces peca, mira. O sea, la persona que sufre de ira, de furia, esto le da ocasión para pecar de muchas maneras. De palabras, de golpes, de maltrato, de ofensas, como lo quieras ver. Y el necio da rienda suelta a toda su ira. Mira, la ira inclusive vuelve necios a los hombres. O sea, aumenta el pecado. Porque la necedad ya a una persona la vuelve terca y obstinada. Y finalmente ellos creen que en su ira tienen la razón, porque quieren obrar su propia justicia. Y dice, da rienda suelta a toda su ira, o sea, una ira sin control, mira, que es lo que se ve en el mundo. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4, versos 29 y 31. Palabra corrompida sale de su boca, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mira, aquí vuelve y nos habla el apóstol Pablo complementando el primer verso que compartimos, los dos primeros versos en Efesios capítulo 4. Dice que en una ira sale de la boca de esta persona palabra corrompida. Mira, en amargura, o sea, en disgustos, en enojo, o sea, en enfado, con ira, o sea, con furia, con gritería, o sea, con palabras fuertes, con maledicencia, o sea, maldiciendo y con toda malicia. Cuando unas personas no controlan las palabras de su boca, esas palabras que maldicen dañan, escúchalo bien, a las personas que van dirigidas. Echan a perder su vida, porque las palabras tienen poder, o bien sea para honrar a Dios, o bien sea para darle oportunidad al diablo a que obre mal en esas personas a las que va dirigida esas palabras. Muy importante que lo tengas en cuenta. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 49, verso 6 y 7. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque su furor mataron hombres. Tremendo. Mira hasta dónde llega la ira. Dice aquí Dios a través de Moisés, dice, maldito su furor. Maldito quiere decir perverso.
porque es una furia que obra con violencia. Dice un furor que fue fiero, o sea, cruel, horroroso. Y su ira que fue dura, una furia que es insensible hacia los demás. Por eso es que causa tanto daño. Dice, en su consejo no entre mi alma. O sea, en la obra de la ira no entre mi voluntad, porque el alma es donde están todas las acciones, la voluntad. Entonces, en la ira no entre mi voluntad, ni mi espíritu se junte en su compañía. O sea, ni mi espíritu se una en compañía con la ira. Porque en su furor mataron hombres. Mira, en su furia matan. O sea que la ira es tan cruel que llega hasta determinar la muerte del prójimo. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 1, verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira, aquí nos dice Dios a través de la boca del apóstol Santiago que la ira del hombre, y no solamente la ira, sino todo pecado, no obra la justicia de Dios. O sea, todo lo que se haga por pecado, por error, por equivocación, por falta, por culpa, va en contra de la justicia de Dios. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Escrito está en el profeta Amós, capítulo 1, verso 11. Así ha dicho Jehová, no revocaré su castigo. En su furor le ha robado siempre, porque persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, perpetuamente ha guardado el rencor. Mira, aquí nos habla Dios a través de la boca del profeta Amós y dice, así ha dicho Jehová, no revocaré su castigo, o sea, no dejaré a esta persona que obra en ira, no lo dejaré sin castigo. En su furor le ha robado siempre. Robar no solamente quiere decir quitarle las pertenencias al prójimo, sino también quitarle la paz. Escúchalo bien. Una persona que obra en ira contra su prójimo se está robando la paz y le está quitando la paz a los demás. Dice, sigue diciendo, porque persiguió a espada a su hermano. Persiguió con el arma de su ira a su semejante, a su hermano. Por eso dice aquí, violó todo afecto natural, anuló los sentimientos que son naturales en cada persona y perpetuamente ha guardado rencor. Y allí que dijo, persiguió con el arma de la ira a su hermano. ¿Por qué? Porque perpetuamente son personas que guardan rencor. O sea, son personas que tienen un resentimiento arraigado en el corazón. De allí que digan que no pueden perdonar, porque ese sentimiento de ira está arraigado allí en el corazón. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 15. Porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Mira, vuelve y nos habla el apóstol Pablo. Y dice aquí que las personas que no aprobaron tener en cuenta a Dios, sencillamente lo que están haciendo es apartarse de Dios. Y el apartarse de Dios quiere decir que van en pos de Satanás. O es Dios sobre nosotros por gobierno, o sencillamente vamos a entregarle la vida a Satanás para que nos gobierne Satanás. Satanás, dice el Señor en su palabra, vino a destruir y vino a matar. Y allí que mucha gente muera en el mundo sin el conocimiento de Dios. Que el Señor continúe llenándote de gracia y de muchas bendiciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.